¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo gallero y amante de la pluma. Pues mi nombre es Irving y nosotros somos de Redonda. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en Gómez Palacio Durango, muy contentos, entusiasmados, visitando la gallera Franco con el señor Miguel Franco. Miguel, pues agradecerle su tiempo, su espacio, un privilegio para nosotros, como le comento, estar aquí presentes, conocerlo a usted como persona, o conocerlo a usted dentro de este ambiente gallístico y sobre todo pues sus instalaciones, su genética, ¿verdad? Y su historia. Gracias, muchas gracias. Este, pues muy agradecido con ustedes por haberse dado el tiempo de venir hasta acá a estar platicando de gallos, ¿verdad? Y sobre todo, pues muy agradecido con ustedes porque se toman el tiempo de venir hasta acá y no es fácil. Hay una cosa muy importante, quiero agradecerle a mis hijos por todo lo que me han dado. Si no, pues no fuera posible, llevar esto a cabo de los gallos y sobre todo que son muy buenos muchachos. Agradecerle a toda la gente de las lagunas, muy buenos amigos. En toda la nación tengo muy buenos amigos. Muy agradecido con todos. Quiero mandar una felicitación, más bien un reconocimiento especial para don Héctor Villarreal González, que nos dejó hace como 3 meses. Falleció, pero un gran amigo, y quiero mandar un saludo a toda su familia. Que Dios los cuide. Muchas gracias, Miguel. Gracias, pues, por ahí reconocer a las personas que han estado en su trayecto, ¿verdad? Y como dice usted, pues, grandes amigos. Grandes amigos. Eh, pues de Redonda, le digo, afortunadamente estamos viendo que hay visualizaciones de personas, mujeres, niños, y sobre todo, pues, hablar sobre este ambiente que este es un ambiente, como dicen muchos, es para ser amigos, ¿verdad? Para ser amigos, definitivamente. Así es. ¿Ah? Este, pues agradecerle Muchísimas ese gracias a reconocimiento, sí. ustedes, al contrario, muchas gracias a ustedes y disculpen este sentimiento que me salió, ¿eh? Así es, Miguel, no, pues le agradecemos que pues en De Redonda haya expresado ese sentimiento. También se trata de esto, ¿verdad? Son sentimientos y eso no los podemos ocultar, ¿verdad? Entonces, le agradecemos que dentro de Redonda pues haya abierto su corazón y se haya expresado pues de esta manera, ¿verdad? Para nosotros pues, yo qué le puedo decir, me siento tranquilo, me siento a gusto y con confianza de que usted está abriendo su corazón, ¿verdad? Y sus sentimientos Muchas hacia gracias nosotros. hacia ustedes, a mis hijos, a todos los galleros del país, a todos los de la laguna. Este, Mis hijos, si no, no fuera posible estar jugando gallos, ¿sí explico? Ellos son los que manejan esto. Yo estoy atrás de ellos, pero ellos manejan esto. Y agradecerle a mi familia que me ha aguantado tanto, ¿verdad? Este desmadre. Así es. Miguel, pues queremos conocerlo, Miguel. Cuéntenos cómo inicia Miguel Franco dentro del ave de combate. Mira, esto fue aproximadamente en el 78 ya en forma, porque yo desde niño me gustaban los gallos. Y nos hicimos socios, mi compadre Jorge Becerra y yo, y empezamos a traer gallos de todas partes, españoles sobre todo, cubanos, y empezamos a traer gallos de lo mejor que había en ese momento. Y hemos logrado triunfos, gracias a Dios. Este, el primer torneo importante que ganamos fue en el 83 en Matamoros, Tamaulipas. Yo no he visto hasta la fecha, eran gallos españoles y eran gallos cubanos y puertorriqueños. Pero yo no he visto hasta la fecha un torneo más bonito y de tanta calidad como ese torneo de Matamoros, Tamaulipas. Ahí estaba el licenciado Guerra con su famoso marcado y sus dedos chuecos. Estaba Carretero, un señor Alfonso Carretero con unos gallinos terribles. Estaba Billy Cancio con unos gallos
Billy Cancio era de Puerto Rico, con unos gallos puertorriqueños terribles. Estaba don Ramiro Santos con unos gallos cenizos cubanos terribles. Estaba Félix Castro, cubano, con gallos terribles. Estaba con los famosos banderas Raúl Navarrete. Estaba Los Tello con unos gallos muy buenos. Y nosotros, y el licenciado Reina Criado, con gallos, eran los partidos de la época. El señor Quiroga de Monterrey, Gerardo Quiroga con gallones. Estaba don Ángel del Campo y Oscar Graham con gallos de acá de Tabasco. Y nosotros con unos gallos criollos, Copetes, La Firma, los Viborines, el 30, el Pinto, un pollo hijo de un gallo español. Pues total ganamos 5 de los 6 que jugamos y ganamos el torneo. Fue un torneo terrible de calidad, mucha calidad de gallos. Yo no he vuelto a ver un torneo de gallos de a pico como ese torneo. Y no porque lo hayamos ganado, no, porque cada gallo que salía ahí era una estrella. Una estrella verdaderamente buena, ¿verdad? Entonces así iniciamos nosotros, digo. Y mi compadre Jorge Becerra y yo fuimos socios durante 15 años. Y tuvimos la suerte de entrar bien, ganando peleas, muchas peleas, muchos triunfos. Y luego pues ya nos separamos, ¿verdad? Y cada quien tomó su camino. Así es. ¿Recuerda de dónde fue su primer semental, su primera reproductora? El primer semental que compramos nosotros fue un gallo cubano. Se lo compramos a Félix Castro en un torneo en Guadalajara. Posteriormente, y nos dio buenos hijos. Posteriormente compramos un gallo español cenizo, que los gallos aquí en la laguna valían 500 pesos. Y el gallo español que venía, que lo traía el señor Manuel Figueroa, valían 2,000 pesos. Pero había gallos subrayados que valían 10,000 y nosotros nos íbamos sobre esos gallos. Y compramos los mejores gallos españoles que había en la época, allá en España. Entonces ahí salió ese gallo, nos duró 27 días, dejó como unos 12 hijos muy buenos, muy buenos. Dejó sangre para seguir sacando pollos. Sí, aquí dentro de la entrevista hablamos que hay gallos cubanos que trajo usted de España. Entonces, hoy en la actualidad, ¿cómo se puede considerar la gallicultura mexicana comparada con otros países? Y yo creo que en México hay de lo mejor del mundo. En Cuarto de Redonda hay gallos que son unas máquinas, criadores muy inteligentes que hacen sangres muy especiales, ¿verdad? Entonces, yo creo que México está entre los mejores lugares del mundo para la arma que jugamos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hay. Así es. Miguel, cuéntenos, ¿qué características tiene que tener un reproductor, un semental, una reproductora para poder ser seleccionado? Una de las cosas más importantes que debe tener un gallo es cortar hondo. Claro, no son gallos, se supone que son gallos finos, pero una de las características tiene que ser que el gallo corte con mucha facilidad. Y yo he llevado a cabo esa técnica y me ha dado resultados en algunas ocasiones, ¿verdad? Claro que el gallo también no sea corriente de a tiro, porque es muy difícil ahorita, los gallos son unas máquinas peleando. Sí, la gallina, ¿qué tanto le podemos atribuir? La gallina es un 50% de un gallo. El gallo tiene, nada más que la gallina es muy difícil. El gallo tú lo observas, dices, tú tienes estas cualidades, es muy heridor, es fino. Y la gallina, ¿cómo? Necesitas traer arrastrando de hermanos campeones,
de hijos campeones, de hermanos campeones, ¿verdad? Entonces, también especiales las gallinas fijan mucho lo que es una gallera, más que un gallo, lo fijan las galleras, las gallinas. Es mucho, muy importante. Se podría decir que es más importante que el gallo, porque la gallina la vas trabajando durante años. Y el gallo tú vas a un torneo y lo ves, dices, qué gallón, este gallo me conviene para esto. Y la gallina, ¿cómo? Pues sí, no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es. Entonces, básicamente, a Miguel Franco le gusta eh, que el gallo corte, Corte hondo, corte si no, hondo. no sirven. Así es. Básicamente, usted se fija más en el corte a comparación de un Sí, 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 movimiento. no, no. Si el gallo tiene cualidades combativas y si es cortador, pues es mejor. Pero cuando menos piensas, el gallo cuando corta hondo, en un rato tiene el gallo a su disposición. Y si no corta, puede hacer los movimientos que tú quieras. Y si no corta, no gana. Así es. Miguel, menciona cualidades combativas de un gallo. Le digo, aquí hay expertos, hay gente que apenas está iniciando en esto. ¿Qué cualidades combativas debe tener un gallo aparte de cortar hondo? Y yo siento y he observado que el gallo que mueve la cara y se mueve un poquito alrededor del gallo contrario, aunque no empuje tanto, no necesita empujar tanto, nomás necesita no tener la cara fija, es el mejor gallo que hay para mí. Y que corte hondo, porque en un ratito hace su trabajo y ya deja de hacer el movimiento que tú quieras y va y agrede al gallo, lo hace y que remate el gallo, ¿verdad? Sobre todo, que ya sienta que ya lo tiene, porque hay gallos que tienen ese instinto, que sienten que ya tienen al gallo y va y lo remata, ¿verdad? Así es. Dentro de esos gallitos, si nos fijamos en el fenotipo, algún defecto que pueda tener un gallito que, digamos, corta bastante, pero puede traer unos dedos chuecos, una deficiencia en el pico. ¿A usted le atribuye algo a eso? ¿Lo descarta? Una de las cosas más importantes es que el gallo bien cruzado debe de tener, bien cruzado debe de tener, o cruzarlo para que tenga fortaleza el gallo. Si le falta pulmón, pues es un defecto muy grande porque no te va a terminar una pelea. Si le faltan fuerzas en las patas, hay gallos desfondados, también hay que irlos eliminando, ¿verdad? Hay gallos nomás que sí, este, necesitas ir eliminando gallos que tengan defectos. No por los picos, no por los dedos, no, 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 eso es otra cosa. Es porque no tienen el fondo, no tienen la clase necesaria. Hay gallos finísimos, pero terminan peleando. Y hay otros que son finísimos, aparentemente son finísimos, y nomás les dan tiros y pierden el estilo de pelea, pierden la cuadratura de la pelea, pierden la agresividad hacia el gallo. Esos gallos son más corrientes que el que se va al último muy castigado habiendo hecho todo por ganar y, y perdió y se fue. Pero el otro se perdió nomás con 2, 3 tiros. Perdió el estilo de pelea, hizo el tripié, se cayó y ya no se quiso levantar, de muy pocos tiros, ¿sí explico? Así es. Miguel, ¿cómo ustedes seleccionan la época de reproducción? ¿En qué forma? En cuestión de tiempos, ahorita sabemos que la laguna pues es una zona muy calurosa, así es, muy seco. ¿En qué época selecciona la reproducción Yo, ustedes? yo creo, este, yo saco todo el año saco pollos. No hay épocas especiales para sacar pollos ni nada, no, no. A menos de que quieras jugar un torneo y dices tú, bueno, pues los saco en enero para que jueguen en enero o noviembre, ¿sí explico? Pero todo el año puedes sacar pollo. Bien atendidos los gallos, muy bien comidos y pues eso es todo. Así es. De las 4 estaciones que tenemos climáticas al año, Miguel, eh,
¿En cuál época se le complica a usted más, digamos, salvar un pollo En tiempo de calor, en tiempo de calor? ¿Por qué? porque el pollo se estresa, algo tiene el calor que no los deja mandar bien a los pollos. Y en tiempo de frío, pues se crían muy sanos. En tiempo de calor es difícil. Es difícil tener los pollos controlados. Catarros, y sobre todo si llueve y hace calor, catarros, viruela y todo eso. Es un problema. Así es. Miguel, la gallina también tiene que ser seleccionada para mi gallera Franco. Digamos, tenemos una gallina que se empieza a comer los huevos. ¿Qué hacemos en ese caso, verdad? En el caso de que se empiece a comer los huevos, sí no es fácil quitarles, pero pues subes un nido arriba, pone la gallina y baja. Si se lo dejas a la vista, ahí se lo va a comer. Y hay gallinas que se comen los huevos una temporada y otra temporada no se come nada. Así es. Así es. Aproximadamente cuántos pollitos usted saca al año. Pro- Probablemente unos 100 pollos al año, no saco más. No es que tengo el espacio muy reducido. Y saco más o menos unos 100 Así pollos es. al año. ¿Sementales cuántos tiene, Miguel? Tengo 13 mentales, no tengo más. Y tengo como unas 20 gallinas reproductoras, ¿verdad? Tengo como 20 gallinas reproductoras. Y la gallina que me da muy bueno, pues la dejo. Y la que no me da bueno, vámonos. Igual que el gallo. Es igual que el gallo, es una selección natural. Vámonos. ¿Usted tiene en la reproducción gallo con gallina todo el tiempo o lo separa, le echa gallo aparte? ¿Cómo hace? Los separo, son individuales. Le echo el gallo a ciertas gallinas y si yo saco gallina por gallina, no saco con un montón. Una gallina en una corraleta, le echo el gallo y así, y los voy marcando y los voy plaqueando ya cuando se necesitan plaquear, ¿verdad? Si tuviésemos el gallo con la gallina todo el año, ¿usted cree que el gallo pierda la noción de estar pisando, de estar pisando? Pues es que el gallo se desgasta también, y necesitas tenerlo separado y echárselos a las gallinas, ¿verdad? O una la pisa ahorita y hay unas gallinas que las puedes pisar ahorita y a los 4 días sales el gallo y no pasa nada. Una gallina tiene esto, una gallina la pisa un gallo y si no le rompes el ciclo con otro gallo, que le eches otro gallo a la gallina, te saca los pollos. Si pone 10 huevos, 12 los saca todo. No pasan con unas 2, 3 pisadas, una pisada, 2. Así es. Miguel, ¿por qué no sacar más de 100? Porque no puedo controlarlos. No puedo controlarlos, ni la calidad ni la cantidad. Hay gallos que yo veo, he sacrificado gallos, o los he vendido porque no me sirven y luego en otros lados ganan muchas peleas y a veces te equivocas porque por tanto tener, quieres lo nuevo y dejas lo viejo afuera y a veces es malo, ¿verdad? Así es. Ahorita mencionaba una frase muy buena, Miguel, Sí, la de León. sí. ¿Nos la podría compartir al público en general? Decía un amigo mío que era mejor tener un león que 1000 ovejas. ¿Por qué? Porque el león mata a las 1000 ovejas y las 1000 ovejas no van a matar a un león. Correcto, así es. Es mejor tener lo mejor que se pueda, donde lo haya, porque el tiempo no vuelve. Y lo más caro que hay en la vida es el tiempo perdido. Y tú necesitas tener gallos en tu gallera, cuando menos al gusto de uno de lo mejor que haya. Si no, no necesitas tener gallos. Necesitamos dedicarnos a otra cosa. Sí, ahorita platicando y agradeciéndole a Miguel el desayuno, una barbacoa muy buena. Salieron frases, nos dimos cuenta que Miguel pues es una persona de frases célebres. Hablábamos de los gallos y compartió una frase que me gustó mucho, Miguel. También esa frase, la de la carne y el acero. Sí, es que el gallo
Cuando le entra la navaja no la soporta. Diga lo que diga la gente. Sí, hay gallos que soportan un poquito más, son más fuertes, más estructurados, más finos. Pero cuando entra la navaja, pones a pensar a cualquier gallo. La verdad. Cuando de verdad corta el gallo. No ocupas tantos tiros. ¿Ah? Así es. Mencionaba que la carne no soportaba. El acero, no, la carne no, el acero domina la carne. Tan sencillo como hay una navajita tan chiquita entrando, si un toro de 1 tonelada le entran 2 centímetros, de 1 tonelada, le entran 2 centímetros en la parte de acá de arriba y lo tumba, imagínate a un gallo tan chiquito. El gallo es una cosa admirable, ¿eh? No hay gallo, no hay animal más valiente que el gallo. No hay en el mundo. Díganme lo que me digan. Y es admirable lo que hace un gallo. Y es admirable a veces lo que soporta de castigo. Admirable, ¿eh? Para el tamaño que es, parecen frágiles, pero tienen un alma tremenda, tienen un alma doble los gallos. Mi admiración para los gallos. Así De es. toda la vida. Así es, Miguel. Sí. No, están tremendos, están tremendos. Miguel, ¿qué tanta importancia le podemos dar a la infraestructura de una gallera? La parte donde tiene los gallos y no es muy reducida de a tiro, que los gallos estén muy reducidos en pedacitos muy chiquitos, puede ser, porque no se desarrollan. Pero si los tienes en unas corraletitas, muy bien comidos, limpios, no es tan importante, hombre. ¿Sí explico? El detalle es que a veces confunde uno mucho las cosas. Los pastores llegan a cualquier gallera y el que es malo va a perder en cualquier gallera. Y el que es bueno va a ganar en cualquier gallera. Ahora, no tengo yo nada en contra de los pastores de ninguna manera, pero hay gente que es más dedicada que otra, ¿verdad? Perfecto. Y saludos a Salomé, porque es una de las personas que nos ha hecho muy ganadores, gracias a Dios, y no necesitamos andarlo arriando. Él hace su trabajo solo. Perfecto. Miguel, de los 100 pollitos que saca usted, ¿qué tanto le podríamos atribuir que es un top? De que esos 100 salen buenos. Cuando muy bien te vaya, unos 40 de los 100. Cuando bien te vaya. Para jugar a un buen nivel, ¿verdad? Y pues eso es. Unos 40. Y a veces salen 30, a veces salen 45, a veces 50, pero ya es una cosa exagerada. Para jugar a buen nivel, porque para jugar donde sea, puedes jugar cualquier gallo, en cualquier lugar, pero los vas a perder, los que no sirven. ¿Cómo podemos desarrollar mejor un pollo? Pues dándoles muy buena comida y mucha atención, vitaminas en el agua, que tengan agua siempre, que tengan muy buena comida siempre. Eso es lo más importante. ¿Ah? Y cuidarlos, ya ves que en la crianza se batalla mucho porque se aporrean mucho los pollos, se descalabran y tienes que tener algún cuidado para tenerlos lo mejor que se pueda. ¿Ah? Así es. Ahorita mencionaba de 1975, fue cuando Sí. inició. A la actualidad, más o menos, ¿qué tanto ha cambiado, digamos, el clima, las enfermedades? Así es. Mira, hay enfermedades que dicen que son nuevas. Yo vacuno nada más contra Marek, Neocastle y viruela. Y no tengo problemas de nada y se desarrollan bien los pollos. A los 6 meses ya están desarrollados. Nomás que hay que atenderlos muy bien, darles de comer muy bien, muy buena comida, para que no haya culpas atrás de que no, es que está muy mal criado, por eso corrió. Está muy mal criado, por eso no ganó. No,
Esa no va a ser la excusa de él. Él está muy bien criado y tienes que rendir si sirves. Y si no sirves, pues no, ¿verdad? Pero no hay que echarle la culpa que se criaron muy mal. Si se cría muy mal un pollo, no va a rendir. Así, Ah, así es. Miguel Franco tiene algún gallo favorito, digamos, en color. a mí me gusta mucho el gallo cenizo. Es el color que más me gusta en los gallos. La verdad. Más que los retintos, más que los giros, los cenizos. Ahora, si son buenos, el color que sea. Así es. El porte, alto, estatura alta, mediano. Ni tan altos ni tan chaparros los gallos. Tienen que ser proporcionados. Un gallo muy altote, patas largas. Porque una cosa es que tenga el muslo largo, el muslo largo, y una cosa es que tenga las cañas largas. Yo los gallos cañas largas a mí no me gustan. Pero es una cosa mía. Hay gallos que tienen los muslos muy largos y las patas cortas. Ese gallo sí me gusta. Lo que es la cañita corta. O no corta, normal. ¿Verdad? Así es. Miguel, una pregunta, eh, pues a lo mejor la pregunta muchas veces del millón, ¿verdad? ¿Por qué nos huye un gallo? ¿Por qué, perdón? Huye un gallo. Pues muchos factores. Ahorita no te creas, a un gallo te lo agarran. Una vez yo jugando una pelea junto con mi compadre Jorge en Aguascalientes, teníamos unos gallos que les decía a los no convence. Eran unos gallos fuera de serie. No eran tan poderosos, pero eran gallos muy heridores y muy ganadores. Y estábamos viendo la pelea y le estaban dando al gallo. Le dije, no, hombre, estos gallos son de fierro, estos gallos no pierden. Y se huyó el gallo. No, uno nunca debe decir nada. Hay castigo que muy pocos gallos lo aguantan cuando es un castigo real. Por eso yo digo que lo más fácil para mí es sacarlo fino. Pero fino, ¿cómo? Peleando, aguantando, tirado. Ahora, para que un gallo demuestre su finura necesitan darle. Y darle duro. Para que demuestre su finura. Y muy pocos vuelven a ganar una pelea cuando están muy heridos. Y el otro anda bien. Ahora, el gallo se huye por muchas razones. Le falta clase, se llenó de tiros o le dieron muy noble. ¿Me explico? Es difícil, el acero es muy difícil. Yo siento que a una persona a veces le dan con las puras patas en la cabeza. Un gallo te da media hora, con las puras espuelas de la cabeza, ha de durar loco un mes. Sí. Ahora los gallos, imagínate, por eso los admiro. A los gallos y a los galleros del país y a los galleros de la laguna y a los galleros de todo el país. Los admiro mucho porque todo el tiempo andan en búsqueda del gallo perfecto. Y el gallo perfecto, pues es difícil de encontrar. Es más, no hay gallos perfectos. Pero sí el esfuerzo, sí es perfecto de la gente, porque es un esfuerzo bárbaro. Así es. Miguel, ¿qué líneas tiene usted? ¿Qué líneas maneja dentro de su gallera? Yo tengo gallos criados ahí en la gallera y tengo un gallo giro que me regalaron los güeros de Santiago. En una pelea muy dura, jugando contra un gallón, le dije, qué bonito gallo, qué buen gallo, le dije. A los muchachos, a ellos, a todos ellos. Me dijo, es tuyo, el que quieras. No, le dije, si el gallo está tuerto, me lo venden, me lo pasan. No, a los 3 días me lo mandaron hasta aquí. Estaba tuerto el gallo. Unos muchachos muy buenos muchachos y muy honestos. La verdad. Y me mandaron el gallo. Y tengo un gallo de la Paloma. De la Paloma de acá de Nuevo León, de Santiago, Nuevo León. Los dos son de Santiago, Nuevo León, tanto los güeros como la Paloma. Esos gallos tengo en cría. Y tengo unos gallos nacidos ahí, uno de Rosbel Peña, de acá de Reynosa, de Comales, Tamaulipas. Uno de Rosbel Peña,
que me ha dado muy buenos hijos. Así es. Ahorita hablábamos de la princesa. Sí. Platíquenos de dónde viene la princesa. La princesa es, yo hice una gallina a través de los años con varias cruzas. Pues traía de lo cuerno, traía de lo bepo viejo y de un gallo barbón que traía sangre del licenciado Rangel. Hice una gallina que le decía yo la cuerno precisamente, que era la mamá de la princesa y una hermana era la mamá de los 22, de los hermanos del 22. Esa gallina la hice yo y le eché un gallo cenizo bepo que yo tenía y ahí salió la princesa. Pero la gallina con muchos gallos dio estrellas, con muchos gallos. Esa era mi gallina consentida, nomás que se me murió como de unos 12 años. Y tengo hijos de ella, hijos e hijas. Y no, ya no es lo mismo. Ella era una estrella y daba estrellas. Así es. Hablando de la edad de los gallos y las gallinas, más o menos, ¿qué tanto tiempo le puede durar un gallo en reproducción? Hablando de edad, ¿qué tanto le puede durar una gallina? ¿Y a qué edad más o menos empieza a perder su fertilidad? Mira, hay variables. Es que los gallos pueden tener 5 años y ya no dan hijos. Y pueden tener 10 y dan hijos. Y las gallinas igual. Pues varían. Varían. ¿Verdad? Es el detalle de los gallos. Así es. Miguel, ¿usted qué palabras le podría decir a una persona que está iniciando en esto de los gallos? ¿Algún consejo? Mira, yo siento, yo no estoy para dar consejos, pero sí sugerencias. Yo siento que la persona que tiene ilusiones grandes sobre los gallos necesita conseguir lo que él quiere sobre lo muy bueno que hay en el país. Porque hay muy buenos criadores en el país, muchos excelentes criadores. Y necesitas conseguir lo mejor que haya, porque el tiempo no vuelve y el tiempo es el más costoso que hay en tu vida. Yo tengo 50 años de los gallos, ya me hice viejo y todavía no aprendo. Estoy como el burro que te dije que aprendió a no comer. Le estaban dando de comer muy poquito y muy poquito y muy poquito. Llegó el momento que ya no le dieron de comer y se murió el burro. Cuando ahora que quiero aprender yo, ya me ando muriendo. Y no, nunca aprendes de los gallos totalmente. Medio los inteliges y medio tu entusiasmo te hace que traigas gallos de cuando menos de lo mejor que tú piensas. Pero el tiempo es muy costoso, muy valioso, más bien. Y el tiempo no vuelve, entonces necesitas conseguir lo mejor que haya, donde lo haya. Un gallo es muy barato, por caro que sea, si viene y te da bueno. Y es carísimo si viene y te da malo, porque te quita tiempo, te quita dinero, pasas vergüenzas y no ganas. Hay gallos que no ganan los hijos, hay que quitarlos. Y hay que conseguir lo mejor que haya y que ganen. El porcentaje de ganadas es importantísimo en los gallos. Este gallo tiene 15 hijos, ganan 10. En buen nivel, es muy buen gallo. Este gallo tiene 15 hijos, ganan 5, ya valió madre. Ya no sirvió la cosa, ya ese gallo hay que quitarlo. Porque ese gallo, ya nadie se ha hecho famoso perdiendo en los gallos. La verdad, nadie se ha hecho famoso perdiendo. Se hace famoso la gente ganando y diciendo, aquí estoy. Mis gallos son para que la gente los observe. Esto. Ahora, la verdad de uno no es la verdad de todos. Claro. Miguel, en su trayectoria como gallero, ¿qué altas, qué bajas ha tenido? ¿Qué complicaciones ha tenido dentro del ambiente gallístico? Y yo te platiqué una anécdota que compré un gallo, compramos un gallo mi compadre Jorge Becerra y yo. Por cierto, les mando saludos a un buen gallero y un buen amigo, a Víctor Martínez.
saludo a Víctor Martínez. Un saludo a Víctor Martínez. Muy buen gallero, muy buen amigo. Total, compramos un gallo mi compadre y yo, carísimo. Y se me acercó un contrario y me dijo, pero ¿por qué tan caro si los gallos son iguales? Le dije, mira, tú lo vas a pagar. Era muy contrario de nosotros. Y sí, como a los 11 meses lo pagó él. Le ganamos peleas con los hijos. Ahora, también yo les he pagado a los otros peleas de los hijos y los gallos que compran. También yo lo he devuelto. ¿Verdad? Por no hacer las cosas bien, pero yo soy muy aprensivo en estos gallos. No me gusta perder una pelea. Yo creo que a nadie. Y más la pasión que existe ahorita en los gallos. No nos gusta perder una pelea. Y menos con uno que ya está cerquita de nosotros y no nos gusta. ¿Verdad? Así es. Miguel, ¿qué tanto ha subido el nivel? El nivel ha subido. Los gallos en México son unas máquinas. Sea del partido que sea. Una vez fuimos nosotros a Aguascalientes a jugar unas peleas. Y le dije a mi compadre, fíjate, nos tocó fulano. Ya nos fuimos en el torneo, pues nos metió las dos. Ya después lo veíamos, hasta miedo le teníamos. No hay rival pequeño. Los gallos, si no les echas tu gallón a cualquier gallo, si te gana uno malo, malo. Y si te gana uno bueno, pues dices tú, bueno, pues me ganó uno bueno. Pero por eso hay que echarle gallones a la gente. Si los tienes, ¿verdad? Yo modestamente tengo uno que otro gallo bueno. Pero hay que echarle lo mejor que tengas para no perder. Es que este torneo es baratito, hay que echar estos. Ahí viene uno ya con la derrota. ¿Sí me explico? Hay que echarle lo mejor que tienes. De perdido, para si ganas 2 peleas y pierdes una, está bien. Pero si pierdes las 3, cabrón. Así es. ¿Qué tanto han cambiado las posturas? Las posturas es mucho trabajo. Yo te dije que Salomé es muy trabajador. Él no necesitas andarlo arriando, ni necesitas decirle. Él sabe cuando el gallo está puesto, todo. Y hay mucha gente que en vez de trabajar los gallos, se van mucho al piquete mágico que echa a perder tantos gallos. Como no tienes una idea, ahora han cambiado las posturas, hasta el piquete les ha ayudado, pero con proporciones pequeñas. ¿Sí me explico? Las posturas son diferentes, los gallos son diferentes. Les das a un gallo y si no le das bien, viene y te lo regresa el tiro. ¿Por qué? Porque las posturas son buenas. Hay ciertas gentes que los ponen muy bien, no agraviando, Salomé. Y hay otras gentes que no los ponen tan bien, pero también puede ser que al rato se metan a fondo y no quieran perder peleas, ¿verdad? Así es. Miguel, pues hemos visto que ha cambiado los gallos, han cambiado las posturas, han cambiado varias cosas y una de las cosas que ha cambiado es el tamaño del arma. Antes era más pequeña, se está incrementando. ¿A usted cómo le gusta mejor? ¿Una navaja más pequeña? Mira, yo siento que la navaja, nosotros jugábamos aquí en la laguna 4 líneas y media, muertonas. Ahorita jugamos 5 líneas muertonas. Y yo siento que si la navaja de 5 líneas, en la laguna jugamos 5 líneas, ¿verdad? Muertonas, no creas que bravas. En otros lados juegan 5 líneas y media, 6. Se ven más espectaculares las peleas. Siempre una línea es mucho. Y luego muy buenas navajas, peor. ¿Verdad? Y en la laguna, lo que sí quiero decirte una cosa. Muy poca gente menciona a la laguna. Pero la laguna es muy dura, ¿eh? Muy dura, porque están trayendo gallos de todos lados, se prueban, se eliminan los que no sirven y están quedando gallos muy buenos aquí en la laguna. Y es muy duras las posturas, muy parejas. ¿Ah?
Yo creo que hablando de la navaja, yo creo que 5 líneas sería ideal. Para que el gallo tenga tiempo de hacer su pelea, ¿verdad? Así es. Digamos, si jugamos 5 líneas, 6 líneas, usted como gallero vamos a tener que seleccionar un gallo con diferente juego para el arma que se va a jugar. Hay una cosa muy importante, es que en vez de cambiar de gallo, están cambiando de armas. Y debería ser al revés, cambiar el gallo que sea realmente el gallo de poder. Y no cambiar tanto las armas, porque pues es que yo traigo una postura regular y yo tengo un gallo muy tirador. No, homologar las armas en todo el país, ¿sí me explico? Pero en una parte se juega un arma muy brava, aquí se juegan armas muertas, en muchas partes se juegan armas bravas. Pero sí deberíamos de buscar la manera de que el gallo tenga su oportunidad de demostrar que es fino, de demostrar que es poderoso, demostrar que sí devuelve una pelea. Y con un arma brava es muy dura. Muy dura. Miguel, ¿alguna gallera que usted diga, le tengo mucho reconocimiento, o que usted diga, mis respetos para esta gallera? Mi respeto para mi compadre Jorge. Mi respeto es para él. Muy poca gente ha logrado lo que él ha logrado. Muchos torneos ganados. Mis respetos para mucha gente de La Laguna. Víctor Martínez, un esfuerzo bárbaro. Para mis hijos también. O sea, tengo admiración. Para las galleras del país, si nombro alguna, no quiero que se sienta nadie, pero sabe lo que pienso yo, cada uno de ellos, de sus gallos y de sus galleras. ¿Verdad? Hay galleras de organizaciones tremendas, de una organización tremenda, y eso tiene que ver mucho. Muy buen pastor, buenas instalaciones, buena comida, muy bien criados sus pollos, consiguiendo lo mejor. Y eso tiene que tener éxito tarde o temprano. ¿Verdad? Pero sobre todo, la sangre no se improvisa, la sangre de los gallos necesita ser de lo mejor que haya. Donde lo haya, lo mejor que haya, para poder lograr un éxito. Así es. Miguel, pues hemos visto que usted le inculcó también a sus hijos, ¿verdad? Esto de los gallos. Hemos visto galleras en donde hay pocos niños. ¿Qué va a pasar con los gallos si vamos dejando de inculcar esto a los gallos? Yo pienso que hay que motivar a los niños. Hay que motivar a los niños, pero te voy a decir una cosa, ellos solo agarraron la idea porque pudieron batallar. Pues qué bonito, Miguel, qué bonito que esto de los gallos sigue con familia. Sí, ¿sabes qué pasa? Que como me vieron batallar tanto, se metieron con su papá, ¿verdad? A ayudarlo. Saben que a mí no se me quita, yo no tuve vacuna antigallo, ni mis hijos la tienen. ¿Verdad? Así es. Ellos se metieron solos y también se meten a querer ganar peleas y si no fuera por ellos, pues yo no, tuviera gallos, porque nunca se me va a quitar, pero no anduviera jugando yo como ellos juegan, ¿verdad? Y gracias a Dios nos fue muy bien este año, muy bien. Yo creo que ganamos el 80% de las peleas, ¿verdad? No me deja mentir. En un lugar y en otro, ganamos unas peleas en Monterrey, ganamos unas peleas en Chihuahua, varias peleas aquí y así. ¿Ah? Así es. Muy importante mencionar, Miguel, cómo está conformada Gallera Franco. Está conformada por mis 2 hijos, Salomé y mi hermano Beto, que le mando un saludo a mi hermano.
y yo. Al último yo. Pero yo soy el que vengo y meto las narices ahí, pero ellos son los que tienen los gallos. Digo, yo los tengo también, pero ellos agarran mis gallos y los juegan y agarran los de ellos y los juegan, ¿no? Así es. Esto. Y un abrazo a mi hermano Beto, que también es parte fundamental del equipo. Así es. ¿Qué sigue para Gallera Franco? Sigue tratar de ganar. No acomodé lugar en buena lid, competencia. También hay que darle sus reconocimientos a los contrarios. Porque si tú reconoces al contrario, reconoces a tu gallo, empiezas a conocer tus gallos. Así es. El contrario te hace que veas la realidad, o tú lo haces que veas la realidad, pero hay que reconocer mucho a los contrarios porque empiezas a conocer tus gallos también. Nunca dejas de buscar algo mejor en esto de los gallos. Pero si no reconoces a los que están enfrente tuyo, pues no reconoces tampoco, no te reconoces tú tampoco. Así es. Y como te dije, hay galleras que no la nombro por no ofender a otras que quiero mucho y que tienen muy buenos gallos. Entonces digo un nombre, no me bastaría porque yo te puedo nombrar 200 galleras. Así es. Hay especiales, tú sabes cuáles son. Así es, y les mandamos un saludo, ¿verdad? Y un saludo. Así es. Algo muy importante dentro de los gallos es saber perder, Miguel. Sí, y saber por qué perdiste y por qué ganaste, eso es muy importante. Dices tú, bueno, pues me tocó un muy buen gallo y me lo dominó. Y a veces mi gallo peleó muy mal también, dentro de ti, sin decirle nada a nadie. Dentro de ti, pues mi gallo peleó muy mal, el rival era bueno, pero mi gallo era muy bueno y dejó de hacer lo que tenía que hacer. Pero también el reconocimiento de los contrarios. ¿Sí? Saber por qué perdiste y por qué ganaste. Eso es muy importante también para empezar a conocer lo que tienes que hacer o a saber lo que tienes que hacer. Así es. Oiga, Miguel, importante llevar un control. Sí, un control de crianza sobre todo para saber cuál funciona, cuál no funciona. Yo tengo fechas de nacimiento, perdón, y ahí me baso. Si esta falló, quito todos los gallos, todos. Y si este dio bueno, los dejo. Pero si no llevas un control, ¿cómo le haces? En la libreta está también parte de tu gallera, de tu sacrificio. ¿Verdad? Tiene que ser así. Si no, ¿cómo le haces? Y criar individualmente. Una gallina con este gallo y saber, como te digo, el control de la gallera. Ahí está el control. Porque a veces no sabes ni de qué son, se te va uno, oye, es del gallo fulano, no, pero pues espérate, es que no sabes ni de qué gallo es. Claro. ¿Ah? Así es. Y criar gallina por gallina, ¿eh? Eso es muy importante. Porque hay gallinas hermanas, una te da malo y otra te da muy bueno. O a veces te dan muy bueno las dos, o a veces te dan muy malo las dos, entonces hay que quitarlo. Así son. Dice la gente que son líneas de gallos. Si fueran líneas de gallos, olvídate. Ya no necesitaríamos nada, no, son individuos. Individuos. Hay un gallo, tiene 10 hermanos, te da buenísimo y los otros no te dan nada. Y la mayoría de las veces pasa eso. Pero sí nunca hay que olvidar que el gallo que corta fácil, noble, es el gallo que se debe meter a gallinas. Claro, no estamos hablando de gallos corrientes, estamos hablando de gallos de cierta clase. Así es. Miguel, ¿algún problema que haya tenido con algún depredador? Desafortunadamente hasta parece que lo escogen en algunas partes, ¿verdad? Escogen siempre lo mejor. No he tenido problemas. Uno que otro robo ahí en la gallera. El depredador más grande se come.
Uno que otro robo ahí en la gallera. Pero no he tenido problemas de depredadores. Perfecto. Oye, Miguel, pues agradecerle su tiempo. No, hombre, al Agradecerle contrario, su espacio, ¿verdad? al contrario a ustedes y muy agradecido con toda la gente que nos está viendo y con ustedes sobre todo que hicieron el esfuerzo tan grande de venir hasta acá para una entrevista que a lo mejor no me la merezco, ¿verdad? Pero cuando menos estamos entre amigos. No, nosotros muy agradecidos y encantados, Miguel, por su tiempo, ¿verdad? Lo catalogamos como uno de los mejores galleros, ¿verdad? Reconocidos a nivel nacional. Muchas gracias. Y nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí platicando con usted. Se los agradezco mucho y reitero, si no fuera por mis hijos, Salomé, mi hermano Beto, no podía yo hacer esto de jugar, ¿verdad? Menos nacionales y todo eso. Y un saludo a todos los galleros del país, que cualquier día nos vamos a juntar y vamos a hacer una fiesta nacional porque sufrimos mucho. Así es. Bueno, pues esta es la entrevista con Miguel Franco. Nosotros somos de Redonda y un saludo para todos. Miguel, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Se los agradezco infinitamente. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos galleros. Pues andamos aquí en el recorrido con Gallera Franco, con don Miguel. Vamos a ver ahí una de sus líneas que tiene y nos va a hablar sobre ellas. Acompáñenos. Mira, este es un gallo que jugamos hace como unos 6 meses, como unos 5 meses. Es hijo de un gallo de Rosbel Peña, de Comales, Tamaulipas. Varios de estos gallos con la misma, hermanos de con la misma gallina hicieron 3 y 4 peleas. Este nada más hizo una, pero se portó excelente, siendo él un pollo. Es hijo de una gallina retinta, copete, con un gallo de Rosbel Peña. Pero estos salieron 4 hermanos extraordinarios. Extraordinarios. Son gallos muy finos, muy resistentes, muy a lo que van. Gallos de primer nivel, para mi gusto. ¿Ah? Ahora, si quieres, agarramos otro. Me lo permite. Permítame agarrar Son extraordinarios estos gallos. hermoso, ¿eh? Sí. Así es. ¿Cuál era el gallo livianito? Livianito es aquel, un cosco. Así es. Un livianito cabezón. Sí. Así es. Bastantes animalitos, Miguel. Sí. Sí. ¿Dónde está el gallo fosco? Este gallo. Este es un gallo para mí extraordinario. Ganó 5 peleas. Gallo muy chiquito, de 1.6. La última pelea la tuvo muy dura. Con un rival de primer nivel. Pero este gallo es de la sangre vieja del licenciado Rangel de los Ojos. Con una gallina con la cuerno, precisamente. Pero extraordinario gallo, extraordinario. Un gallo de una clase tremenda, de una boca tremenda y de un corte muy profundo. 5 peleas hizo y las hizo desde la primera pelea que jugó, quedó tuerto. Y así hizo las peleas. Mira, está tuerto. Bueno, verá poquito, sí verá poquito. Pero este gallo es buenísimo. Gallón, ¿verdad? Gallo fuera de serie. Yo a ese gallo le sacaría pollo, pues quién sabe.
se piensa. Sin duda alguna le sacaría pollo. Sin duda alguna. También al negro. Son gallos especiales. Por ahí hay otro, don Miguel. Este animal. Este gallo es bueno. Este, si quieres, este giro. Ok. Hizo 6 peleas. Este gallo giro ganó 6 peleas y peleaba muy feo. Pero lo importante es que ganaba bonito. Peleaba muy feo, por eso te digo que el gallo no tiene posición. Pues si es ganador, si se atraviesa y gana muchas peleas, no pasa nada. Es ganador. Y si pelea muy bonito y no gana peleas, no sirve. Lo que mandan los gallos es que meten las navajas hasta el fondo. Es lo importante, entonces. Eso. Este gallo peleaba muy feo. Muy feo. Peleaba por abajo, por arriba, por un lado y por otro. Pero ganó 6 peleas. ¿Qué le puedes pedir? Y Está lleva limpio. 6. Y lleva 6. Limpio. Limpio. Ya. ¿Algún otro, Miguel, que reconozca? Vénganse. Vamos parte. Animalitos muy finos, Miguel. Están en la pluma, están todavía. Ah, cuidado, Este gallo ganó 3 peleas y la última pelea, cuando tenía la pelea casi decidida, lo venían. Y casi de muerte, aventaba chorros de sangre. Y así hizo tablas la pelea, gallo muy fino y muy bueno. No es que le tocó la de malas en la última pelea. Eso es. El gallo extraordinario, este gallo. Muy bonito tipo de pelea, muy poderoso, muy heridor, muy mandón él en su manera de pelear. Así es. Hay más gallos, pero que ya ni los conozco yo. ¿Alguno más? Otro? Son pollos, ¿verdad? Son pollos, sí. Hay gallos muy buenos, hay. Muy buenos. Estos son pollos todos. Lo importante de los gallos es que peleen como pelean. Si son ganadores, ¿qué les puedes pedir? Sí. Hay gallos que pelean, como te dije, muy bonito y no ganan. ¿Por qué? Porque les falta navaja. Sí. Ahí está la clave, en la navaja está la clave. Y que no sean corrientes de a tiro, porque también corrientes de a tiro no puede ser. Porque hay gallos que yo he eliminado también muy corrientes, los he eliminado todos. Ese peleó de 11 meses, ese pollo. Y se vio muy bueno, es hijo de un gallo de la Paloma que me pasó Milo. Con una gallina copete ceniza. Platícales tú. ¿Qué les pueden platicar? Pues, Es el primero que se juega de ese gallo. ese gallo que compraron. Es el primero que se juega, mi pollito. Y pues se ve bien, se vio muy bien y sus hermanos pues están en proceso de esta temporada para jugar.
Y lo agarramos de mona porque no servía y Y empezó también a que está muy desarrollarse maltratado mucho de, postura. de pluma, que lo agarramos de mona porque se veía regular y en la postura se cambió mucho, muy buen pollo. Y hay varios aquí de estos, hay varios hermanos. Es una de las líneas de que pues se van a probar, se van a jugar muchos este año. Si Dios quiere, ¿ah? Mejor. Sí, así es. Bueno, pues nuestra parte es todo. Un gusto con No, ustedes. muchas gracias, igualmente. Salomé, ahí gracias por su tiempo, Salomé también. No, aquí estamos, para eso estamos, para servirle con gusto y todo. ¿Qué más? Quisiera decirle más de las líneas y todo, pero pues apenas es el primer año, no me las sé toda, la verdad, sino con mucho gusto si se la dijera toda. Y pues aquí estamos para lo que se le ofrezca y muchas gracias también por tomarse el tiempo usted de venir hasta acá con nosotros. Y aquí estamos para que se le ofrezca. Muchas gracias. Don Miguel, pues aquí terminamos nuestro recorrido. Qué lástima, chivo. Le agradecemos su tiempo. No, hay cuidado, muchachos. Ya saben que aquí tienen su casa. Cuando gusten venir, es muy bienvenido. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, muchachos. Se los agradezco mucho. Muy buenos muchachos. Sí, pues queremos ahí reconocerle el trabajo y la trayectoria ahí a don Miguel y queremos otorgarle ahí un reconocimiento de parte de Redonda, la cual voy a citar lo que menciona a continuación. Dice, de Redonda otorga el presente reconocimiento a Gallera Franco por su destacada labor como criador, su gran trayectoria y gran competitividad dentro del ambiente gallístico, plasmar y difundir nuestra cultura gallística como patrimonio, dando a conocer todo lo relacionado a la actividad de una manera consciente en un ambiente sano. Pues, Miguel, le otorgamos aquí Muchísimas gracias. su muchachos. reconocimiento de parte Muchísimas de gracias. Redonda. Así es.